Listo. Y luego fuimos a los teoremas. El teorema de la unicidad hace referencia a que el límite es único. Eso es bien importante. Es decir, nos va a dar solamente un valor. Y habíamos mencionado de que aquí más adelante vamos a ver cómo se define si el límite existe o no existe. ¿A qué se refiere este concepto de que existe o no existe? Y vamos a darle ciertas interpretaciones. Los teoremas veíamos visto que el límite tiene la característica de ser una propiedad distributiva, ¿no es cierto? En la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. En la división habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado o saber interpretar qué pasa cuando el límite o el límite del denominador tiene que ser diferente de cero, aunque tiene su interpretación. En el caso del límite de potencias o en el caso del límite de radicaciones, ¿cuál era el comportamiento? Igualmente en las radicaciones, tenés bien claro que cuando hablamos de radicaciones pares, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, el argumento, en este caso el valor de L, debería de ser que positivo. Caso contrario, no se podría evaluar, ¿no es cierto? Porque entraríamos en el campo de los números imaginarios. En el caso de raíces impares, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, etcétera, el L puede ser positivo y negativo porque son reglas algebraicas que nosotros las conocemos. Teníamos también bien importante, este límite de f de x, g de x. Ojo, no es lo mismo que lo de acá, porque a veces se pueden confundir conceptos, ¿sí? ¿Sí? Ojo, no son lo mismo. Acá es potencia, acá es una forma de exponente. Una función elevado a otra función. Y aquí decíamos, no es tampoco esto una propiedad distributiva, mucho cuidado, aquí no es que se aplique una propiedad distributiva, pero es una forma que me permite evaluar el límite como tal, ¿sí? Bien, el teorema de la sustitución, que es lo que me acabas de mencionar, que es lo que, en lo que nos hemos quedado, ¿no es cierto? Es la manera matemática de evaluar el límite. Es decir, ahora sí yo hago el cálculo numérico del límite. Muy diferente a los valores de los ejercicios que habíamos visto, ¿no? Aquí el planteamiento del problema dice límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2 de 5. Muy bien, ¿de dónde sale este 5? Esa debería ser una pregunta que me la debo de hacer. Sin embargo, justamente el teorema de sustitución me resuelve esa pregunta. Y habíamos dicho que el teorema de sustitución un poco se contradice con esta idea de límite de una función, lo que yo dije al inicio de la clase. Cuando x tiende a un valor de a, dice, yo estoy analizándole cerca de un valor de a, no sé, x es igual a 1, lo que se entiende es que yo le estoy dando valores cercanos 1.001, 0.9 conceptualmente. Pero ya matemáticamente lo que en realidad el teorema de sustitución es sustituir la cantidad en los valores de la variable x de la función, como podemos ver aquí en el ejercicio, en este polinomio. 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2 es igual a 8. Y así obtengo el límite de la función. Es decir, que cuando x tiende a 2, la función o el límite de la función tiende a 8. No es que es el valor de 8, tiende a 8. Recuerden que eso es bien importante. Mi entrada va hacia un valor establecido de análisis, implica que la salida se va también hacia un valor, de acuerdo al análisis o de acuerdo a la función, a la expresión o a la relación matemática que estamos analizando. Bien, rápidamente, y aplicando aquí los teoremas anteriores, ¿sí? Aquí aplico la propiedad distributiva en el producto, lo que voy a tener es x menos 1, límite, x al cuadrado menos 4, cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 3. Aplico luego el teorema de la sustitución, que sería 3 menos 1, que multiplica a 3 al cuadrado más 4. Y obviamente ya viene la parte algebraica básica de la evaluación, el cálculo numérico, etcétera. Sería 2 por 13, me resulta entonces que el límite de esta función es 26. Es decir, me aproximo a 3, su salida o su límite va hacia 26. Eso es lo que estaría interpretando en este ejercicio. Y como ustedes pueden ver, es una aplicación directa, ¿no es cierto?, de la sustitución, aplicando los teoremas que un poco hemos denotado. Aquí podemos observar en una división de dos polinomios,
aplico el teorema como tal. ¿Sí? Hago la propiedad distributiva, límite cuando x tiende a 1, de 3x menos 1 sobre límite cuando x tiende a 1, de 2x al cuadrado más 1. Y obviamente, aplicando el teorema de la sustitución, voy a tener 3 por 1, 3, menos 1 sobre, sería, en este caso, 2 por 1, 2, más 1. Me va a quedar que esto es igual a 2 tercios. ¿Sí? Estamos en este ejercicio. En el de acá, la propiedad de que se ingresa a la radicación, entonces me quedaría raíz cúbica de límite de x a la cuarta más 2x menos 1 cuando x tiende a 2, ¿sí? Aquí podría aplicar la propiedad distributiva porque tenemos operaciones más y menos, pero ya creo que en el momento que se va alcanzando cierta experiencia no es necesario, ¿sí? Importante conocerlo, pero no necesario aplicarlo. Porque aquí el teorema de la sustitución es directa, sería raíz cúbica, sería de 2 a la cuarta más 2 por 2 menos 1, resolviendo todo esto me va a dar 2 a la cuarta, perdón, ¿cuánto es 2 a la cuarta? 16 más 20 y menos 1 me queda raíz cúbica de 19, ¿sí? Este es el límite de esta función de aquí si no estoy mal. 16 más 4, 20 menos 1, 19, ¿sí? Y en este último ejercicio, aplicando el teorema correspondiente, me quedaría límite, ya, x más 1 sobre x al cuadrado, límite 1 sobre x más 2, cuando x tiende a 0. ¿Sí? Hasta aquí. No le voy a terminar de desarrollar, sería la propiedad, porque más adelante vamos a darle una interpretación. Aquí tenemos un denominador que vale 0, pero reitero, ya le vamos a dar la interpretación de eso y el resultado que me da. ¿Sí? Dejémosle este ejercicio, más adelante lo volvemos a desarrollar cuando veamos lo siguiente, pero esta vendría a ser la aplicación del teorema o la propiedad correspondiente en estas formas matemáticas. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Natalia. No, profe, está entendido. Ya, el resto, Ana, Anthony, ¿alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ya, Camila. Bueno, hay dos Camilas, Camila Merchan y Camila Auquilla, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Ok, avancemos Profe, disculpe, en el último límite dijo que es imaginario, ¿no es cierto? en este de aquí. Ajá. No es imaginario. Lo que dije es, podemos observar que el denominador se me va a hacer 0, pero ya le vamos a interpretar eso. ¿Sí? Por eso no le quiero desarrollar el problema. Ya vamos a interpretar y luego podemos volver a este mismo ejercicio. ¿Sí? Ya, profe. ¿Estamos? Ya. Bien. Un teorema bien interesante y yo diría fácil de entender porque no es complejo, es el famoso teorema del emparedado, teorema de restricción o el teorema del sándwich. ¿Sí? Esos tres nombres a lo mejor le van a encontrar en la literatura, si ustedes lo mandan a buscar en el Google, en algunos textos le utilizan el teorema del emparedado. El más formal podría yo decir que es el de restricción, por el término más formalito, o el teorema del sándwich también, en alguna otra bibliografía. Bien, este es un teorema, como digo, muy interesante porque me permite resolver ciertos tipos de problemas sujeto a ciertas restricciones que ya vamos a ver a continuación. Y a veces me permite hacer ciertas demostraciones, ¿sí? Como vamos a ver también en algunos ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. Bien, ¿cómo se maneja o cómo se plantea el teorema del sándwich, de restricción o del emparedado? Y sobre todo, ¿cuáles son sus características matemáticas? ¿Sí? Considera aquí tres funciones, una función f, una función g y una función h. Y aquí se establece una primera característica matemática, esta restricción, ¿sí? Obviamente, dentro de un intervalo de análisis que yo pueda estar desarrollando, ¿sí?
Es decir, se debe de cumplir de manera estricta esta consideración para poder aplicar el teorema de restricción. Ahora, aquí hago una pregunta. Esta restricción que me dice f de x es mayor o igual a g de x y menor o igual a h de x, ¿sobre qué variable está aplicada? ¿Sobre la variable y o sobre la variable x? Sobre la X. Seguro. Pues son las de salida. De salida, correcto. Insisto, no se preocupen si se equivocan, porque aquí vamos a ir haciéndolas aclarar. ¿Por qué es de salida? Porque hablamos de g de x, de f de x y h de x. Y estas son las variables de salida. Y, y1, y2 o y3 si les queremos poner de esa manera también, ¿sí? Gráficamente, reitero, ¿cómo interpreto eso? Si yo doy un valor de x, 1, ¿no es cierto? Y hago obviamente la respectiva evaluación. Es decir, yo voy a tener g x de 1, voy a tener f de x de 1 y voy a tener h de x de 1. Si nosotros observamos, el g, el f y el h son las alturas, ¿no es cierto? Son las alturas de la función respecto al eje x. Eso es lo que me representa las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos que esto es h de x, h1 de x. Aquí, aunque no se aprecia, esta no es una recta, ¿no? No se logra apreciar, pero esta es una el f de x1, y lo que está aquí me representa el g de x de 1. Y nosotros podemos apreciar que esta altura es mayor a esta altura, que es f de x, y f de x es mayor a esta otra altura de acá. Por lo tanto, gráficamente podemos ver que se está cumpliendo la condición. Reitero, esto es muy importante que se debe de cumplir dentro de un intervalo. ¿Sí? Caso contrario, si una de ellas en un valor de x no se cumple, vamos a cometer ciertos errores. ¿Estamos? Bien. Esta restricción es súper importante y necesaria. Tendrán presente porque incluso es la clave muchas de las veces para resolver y aplicar el teorema como tal. Obviamente, nosotros vamos a considerar que x se me aproxima a un valor x sub 0 o a un valor de a. Cualquiera de los dos términos viene a ser exactamente lo mismo. Es decir, es esto. El valor de a x sub 0 o a un valor de a. ¿Qué nos dice este teorema? Si yo saco el límite de g de x cuando x se aproxima a x sub 0 y me da un resultado L, y yo saco el límite de h de x cuando x tiene x sub 0 igual a L, y estas dos cantidades son iguales, lo que yo puedo entonces argumentar es que necesariamente se va a cumplir que el límite de f de x cuando x tiende igual a 0 también es del valor de L, ¿sí? Si nosotros observamos, yo he calculado el límite del del intervalo inferior y el límite del intervalo superior. Y si estas dos son iguales, como estamos aquí definiendo, eso obligadamente se da que f de x también toma la misma cantidad. ¿Sí? Veamos un primer ejercicio para ver cómo aplicamos este teorema. Profe, Dígame. ¿puedes repetir sobre las alturas? Ya, lo que yo decía que esta restricción de aquí es que se debe de cumplir de manera así estricta. Esto dentro de un intervalo. Le voy a poner acá, creo que el f de x no me ayuda mucho. Ya, voy a tratar de ponerle aquí. Si yo le doy un valor de x, tengo que evaluar ¿en dónde? En las tres funciones. Si le evalúo en la función g de x, vendría a ser esta. Esta es una altura. Es esta altura de aquí, de la función, con respecto al eje x como referencia. Esto es g de x1. ¿No es cierto? Aquí no se me confundan con el valor de L. Esto es la altura de f de x evaluado en x1. Y esta es la altura evaluado en h de x1.
Estamos claros hasta allí lo que son las alturas, que son las valores de salida en Y, nada más. Es esto. Sí, profe. Entonces, únicamente lo que yo quería era que vean aquí gráficamente que efectivamente se cumple la restricción. Es obvio, la altura H1 es todo esto. Es mayor a ¿qué? A f de x y como consecuencia mayor a g de x. ¿Sí? No sé si ahí se aclaró eso. ¿Queda claro o no? Sí, profe, gracias. Ya. Solamente yo quería que vean gráficamente que la restricción se estaba cumpliendo. Y eso es necesario. Por eso digo, sea en un intervalo, sea en todo el dominio donde se esté analizando, porque va a haber funciones que a lo mejor en donde no se cumple para todo el intervalo. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder aplicar de manera correcta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Decía, vamos a este primer ejercicio para ver cómo vamos a aplicar el teorema. ¿Y qué consideraciones se tienen que hacer? Dice, sea 1 menos x al cuadrado menor o igual a f de x menor o igual a x al cuadrado más 1. Y lo que me pide es hallar el límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? A que es igual este límite. Ya. Bien. Este es el planteamiento del problema. Y de hecho el problema ya me da cierta característica que yo le podría asociar al teorema de restricción. Voy a volver a escribir esta parte de aquí. Listo. ¿Quién me dice esto? ¿Cómo le podría yo asociar al teorema de restricción? ¿Qué información me da eso? ¿Qué podría sacar yo de allí? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos recordando el teorema de restricción. Dice, el teorema de restricción me da esta condición matemática, esta inecuación que se debe de cumplir en un intervalo. ¿Sí? De aquí, en mi problema, ¿qué podría sacar? Si comparo esos dos. Puede ser que 1 menos x cuadrado es g de x ¿Correcto? y x cuadrado más 1 es h de x. Correcto, ¿no es cierto? Porque el problema ya me da como entrada esa característica matemática. Esto aquí yo no tengo que comprobar nada, es parte del ejercicio. Entonces, es parte del problema que me está dando, ya de alguna manera me estaba dando la condición de la restricción del teorema del sándwich, ¿sí? Porque si nosotros observamos, ¿conocemos f de x, sí o no? ¿Le conocemos? No, me está dando un f de x de manera general. Yo no conozco el f de x, ¿sí? Solo sé que me debe de cumplir, debe ser una función tal que me cumpla esta característica, ¿sí? Eso es lo que yo sé que me representa el f de x. Bien, si aplico yo de acuerdo a lo que dice el teorema del sándwich, si yo analizo las cotas inferior y superior, ¿no es cierto? Porque me pide en torno al valor de 0, ¿sí? Pongámosle aquí al valor de A, cuando X tiende al valor de A, de H de X es igual a L. Decía que cuando estos dos resultados son iguales, entonces como consecuencia se debe de dar, sin la necesidad de hacer un cálculo matemático, que esto también debe ser igual a L. ¿Sí? Eso es las condiciones que se plantean. Ahora, aplicando este mismo criterio acá, yo voy a tener entonces que el límite de 1 menos x al cuadrado cuando x tiende a 0, ¿sí? ¿A qué será igual este límite? Aquí tendríamos que aplicar ya el teorema de la sustitución. ¿A qué será igual el límite? A 1. A 1. Y lo mismo hago acá. ¿Cuánto vale este límite? 1. 1.
como se cumple la característica de que estos dos resultados son iguales, entonces yo ya puedo argumentar, de acuerdo al teorema, como consecuencia, entonces, que el límite de f de x, cuando x tiende a 0, también va a ser igual al valor de 1, de tal manera que he resuelto mi problema. Y ahí está la aplicación del teorema del sándwich. ¿Sí? El propio ejercicio me dio la característica de la restricción que yo le asocié, me permite identificar g de x y h de x. F de x es implícito, como reitero, no me interesa cuál es la forma matemática de f de x, lo único que sí debe de cumplir es la restricción, ¿sí? Pero en base a eso yo saco entonces que el límite de f de x es igual a 1, ¿sí? La primera aplicación del teorema. No sé si está claro. Profe, disculpe, ¿y por qué a uno? ¿Por qué a 1? Porque estos resultados son iguales y eso es lo que me establece el teorema. Si estas dos cantidades son iguales, implica que el límite de f de x también es del mismo valor. Ese es el teorema. ¿Sí? ¿De dónde le saca el uno, pero? El 1, evaluando este límite. ¿Cuál es este límite? Hago el teorema de la sustitución. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya le vio? Sí, gracias. Ya, y lo mismo abajo en el h de x me resulta ser el valor de 1. Entonces, como aquí sus dos cantidades son iguales, entonces me permite argumentar que esto es igual. Si hubieran salido diferentes, entonces ya no se cumple el teorema como tal. Bien, veamos otro ejercicio. Vamos a utilizar para hacer una demostración en este caso. Y lo que me pide es hacer la siguiente demostración. Límite de x, seno de 1 sobre x, me dice demostrar que este límite es igual a 0. Vamos a ver. ¿Sí? Bien. Esta es una demostración. Y como ustedes pueden observar, más allá del enunciado, no tengo ninguna otra información. Aquí no tengo ni la restricción, no tengo ni el f de x, ni el h de x, ni el g de x. No tengo nada de eso. Tengo solamente el enunciado como tal. Me pide demostrar que el límite de x seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Bien, entonces aquí en realidad, chicos, hay que tener presente otros conceptos matemáticos que ya son conocidos por ustedes. Tener presente eso. Uno de ellos es el siguiente. Y les voy a colocar. El seno de x, ¿entre qué valores se mueve? El seno de x, la función ¿A mí menos uno? 1 y menos 1. entre menos 1 y 1, es decir, este vendría a ser el intervalo sobre el cual se mueve la función seno. Está claro allí, ahí estaría explicando lo que ustedes acaban de indicarme, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Bien, entonces ahora vayamos a mi problema. El seno de 1 sobre x, ¿entre qué valores se mueve? ¿Entre qué valores se mueve? Bien, voy a hacer lo siguiente, un seno de un argumento, que el argumento podría ser cualquier relación algebraica, pasta entera, función entera, un polinomio, inclusive podría tener dentro de la función seno una función hiperbólica o podría tener inclusive otra función trigonométrica. Pero la función seno como tal, sí, siempre se va a mover entre estos valores, independientemente de su argumento, ¿sí? Lo único que nosotros deberíamos de analizar aquí es los valores de x. ¿Para qué valores de x sí va a poder realizarse una evaluación numérica?
En el caso de seno de 1 sobre x, ¿cuál es el valor que x no podría tomar? 0. 0, ¿no es cierto? Aquí de alguna manera hay una restricción que me dice que x no podría tomar el valor de 0, pero la función seno no sigue teniendo la misma característica de salida. Es decir, acá también sus valores van a ser entre 1 o entre menos 1 y 1. Eso no cambia. Chicos, ¿está claro eso lo que acabo de mencionar? ¿O de explicar? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Sí? Tengan presente, y esto es una definición, esto es un concepto matemático que deberían ustedes tenerle presente. Lo mismo sucede con la función coseno. Independientemente de su argumento, la función coseno también se mueve entre menos 1 y 1. ¿Sí? Estas dos funciones. ¿Tenés bien claro? La tangente, profe, creo que es hacia el infinito, ¿no es cierto? La tangente, independientemente de su argumento, se va entre más infinito, o perdón, entre menos infinito y más infinito. Correcto, era lo que creo que me quería mencionar. Correctísimo, ¿sí? Son situaciones conceptuales o definiciones que las deben de tener presente, porque eso a veces lo tienen que ustedes aplicar y es lo que vamos a hacer aquí en mi ejercicio. Ya van a ver de qué manera lo aplico y a dónde vamos a llegar. Listo. Obviamente sabemos con x diferente de 0. ¿Sí? Por esta razón. Listo. Esta es una de las primeras características que vamos a utilizar o propiedades. Ahora vamos a ver la siguiente que ya también la vimos anteriormente. Este valor absoluto de x menos a, ¿cómo lo puedo descomponer? ¿Quién recuerda? Menos a menor que x y Así. menor que a. Correcto, ¿no es cierto? X es mayor o igual a menos a y menor a. Esa era la descomposición. Ahora, esta es una característica matemática que me permite moverme en los dos sentidos. ¿A qué me refiero? Yo me moví desde el valor absoluto de x menos a, o menos igual, perdón, a esto, o de esta relación que está aquí en la parte inferior, la que estoy aquí marcando, yo también la puedo mover hacia la parte de arriba, ¿sí? Es bidireccional la propiedad o el desarrollo matemático de esta forma. ¿Eso qué quiere decir entonces? Esto de aquí, ¿cómo le podría transformar? De acuerdo a lo que acabo de explicar. ¿Cómo podría escribirle? ¿Quién me dice? ¿Cómo podría escribirle esto? El valor absoluto de seno de 1 sobre x es menor o igual a 1. Correcto. Correcto. Si ven, estoy aplicando esto, nada diferente, o sea, no me estoy inventando nada en este momento, es algo que ya lo vimos anteriormente, pero lo estoy aplicando acá. En este caso estoy considerando que el seno 1 sobre x es esta x de aquí. El menos a es el menos 1 y el a es el 1, por lo tanto puedo escribir de esta manera. Ahora, aquí adicionalmente voy a hacer lo siguiente, el valor absoluto es una cantidad que siempre es ¿qué? Positiva. Y eso implica que es siempre ¿qué, pero? Mayor que 0. Mayor que 0, ¿sí? Entonces, yo le puedo hacer mayor que 0, ¿sí? Ojo, en este desarrollo matemático, partiendo de la definición del seno, porque no he hecho nada más, ¿sí? Si ustedes observan, yo ya tengo el valor absoluto y tengo la forma seno 1 sobre x. Lo que me falta es este x. Y lo que voy a hacer aquí, nada diferente a lo que ya hemos desarrollado. Lo que voy a hacer únicamente en esta línea es multiplicar a toda la inecuación por el valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, si hago la operación valor absoluto de x por 0, ¿qué me queda acá? 0. Valor absoluto de seno sobre 1 de x por el valor absoluto de x. Entonces, colocando todo dentro del valor absoluto, me quedaría esto de aquí.
y menor o igual al valor absoluto de x. ¿Sí? Bien. Todo es una cuestión algebraica. Chicos, no hay nada nuevo allí. Si me preguntan, profe, esto no, no lo conocía, mentira, porque no hay nada nuevo allí. Bien. La pregunta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me dice? ¿O qué puedo sacar de allí? ¿O qué puedo aplicar allí? De acuerdo a la forma matemática que he desarrollado. Elevar al cuadrado Para, para eliminar el valor absoluto. no. ¿No? ¿Y de ahí qué sacamos, pero con eso? Podría ser, no, no le voy a decir que no, ¿qué podríamos sacar con eso? Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí ya es lo de acá. Pero de lo que acá está escrito, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es esto? Voy a colocar f de x. nuevamente el teorema del sándwich. Cuando x tiende a, como estos dos son iguales, como consecuencia el límite ¿sí? Bien. ¿Qué puedo decir que es esto entonces? Lo que está en este recuadro. ¿O qué puedo sacar de allí? Con respecto al teorema de restricción o del sándwich. Que g de x es igual a 0. Que g de x es igual a 0, correcto. ¿Qué más? Que f de x es igual a x por el coseno, por el seno de 1 sobre x. Correcto. Y h de x es igual al valor absoluto de x. Sí, ¿no es cierto? Todo he sacado yo partiéndome de esta definición de aquí. Por eso digo, es bien importante tener o recordar esas condiciones matemáticas, ¿no? Sí. Bien, entonces, como yo ya he identificado un g de x, un f de x y un h de x, puedo aplicar el teorema del sándwich. Entonces, lo que voy a hacer a continuación dentro del ejercicio es evaluar g de x, cuando x tiende a 0. En este caso es límite de 0 cuando x tiende a 0. Ojo, el 0 es una constante, ¿no? Pero en este caso, entonces, ¿cuál sería este límite? ¿Cuál era el límite? Es 0. Cero. El límite de la constante es la constante, en este caso 0. Y lo que hago es a continuación, límite de h de x es igual al límite del valor absoluto de x. Cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale este límite? Cero. Pero Vale 0. Entonces, si nosotros observamos, estos dos valores son iguales, lo cual implica entonces que sin la necesidad de hacer el cálculo matemático, yo me quedaría expresado que el límite de x seno de 1 sobre x va a ser igual a 0. ¿Sí? Por esta razón, o por la aplicación del teorema de restricción o del teorema del sándwich. Por lo tanto, era lo que queríamos demostrar. Lo que me pedía el problema. He demostrado que efectivamente el límite del valor absoluto de x seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0, dice que es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? Profe, disculpe, ¿puede Dígame. volver a repetir
Es que se me cortó y no le escuché nada de cuando puso cero menor o igual a seno, a valor absoluto de seno de x, lo que estaba como entre paréntesis primero. Ya, Sí, de esa parte no le escuché nada. O sea, ya, porque ya, porque él hizo pone, esto, les había mencionado, o bueno, ya se llegó a la deducción eso porque ya vimos anteriormente. Yo había mencionado que el valor absoluto de x menor o igual a, ¿cómo se hacía la descomposición? Era x menor o igual a y mayor o igual a menos a, ¿no es cierto? Esa era la descomposición, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? sí, Ya. Yo lo que había dicho, esta propiedad o esta característica matemática tiene, se puede mover en las dos direcciones. Es decir, la una era haciendo la descomposición del valor absoluto y la otra es hacia el sentido contrario. Si yo tengo algo así, le puedo transformar en esta forma. Si nosotros decíamos, si vemos esta parte del ejercicio, le podemos asociar con lo de acá. Menos a es menos 1. Seno de 1 sobre x es x, o sea, considerémoslo una x, no la que estamos utilizando al 1 sobre x, es en formato general. Y el a vale 1. Entonces lo que dijimos es, muy bien, esto es lo que está en este recuadro que estoy aquí poniendo con una flecha, yo le puedo, voy a borrar esto un ratito, le puedo llevar entonces a esta forma. Valor absoluto de seno de 1 sobre x menos o igual a 1. ¿Sí? ¿Se ve allí tal vez? sí, pero Ya, y lo que había dicho después es el seno de 1, el valor absoluto de seno de 1 sobre x. ¿Qué signo tiene ese resultado? El valor absoluto. positivo. Y a la vez, al ser positivo en la recta numérica, ¿qué más me indica? Que siempre va a ser ¿qué? Eh, Positivo de cero a más infinito, 0 a 1. Sí, pero respecto en la recta numérica, ¿qué vendría a ser? Con respecto al cero. El valor absoluto. Siempre es mayor a cero, ¿sí o no? ¿Sí o Ah, no? sí. Entonces, eso es lo que yo le coloqué acá, mayor o igual a cero, ¿sí? Pero porque obviamente el valor absoluto no es una cantidad siempre positiva, por lo tanto, siempre es mayor o igual a cero en este caso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a continuación? A esta relación le multipliqué por el valor absoluto de x. Valor absoluto de x por 0, 0. El valor absoluto le multiplica el seno 1 sobre x y todo queda sobre dentro del valor absoluto. Y 1 por valor absoluto es el valor absoluto, es lo que tenemos aquí denotado. ¿Sí? No sé si tal vez de ahí en adelante ya eh, se Sí, conectó. pero el resto sí está claro, sí, con lo anterior. ¿Ya? Entonces aquí decíamos, si yo veo, le asocio con el teorema del sándwich, ¿sí? Definí que g de x es igual a 0, f de x es el valor absoluto de x seno de 1 sobre dx y h de x es lo de acá. Y aquí aplico el teorema del sándwich en esta parte de aquí. Listo. Y hago mi demostración. Profe, disculpe, ¿por qué le multiplica por X? ¿Perdón? ¿Por qué le multiplica por X? ¿En dónde? Aquí, en esta parte, Sí, ajá, para poder generar esto. Valor absoluto de x, no por x. Por valor absoluto de x le estoy multiplicando. bien, profe. ¿Sí? Sí se ve. Profe, Dígame. en el límite que saca de x por el seno de 1 sobre x, donde le reemplaza ya el cero, ¿por qué da cero si está 1 sobre 0? El seno sería de 1 sobre 0. ¿Cómo es igual ahí a 0? No, 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 no. Es que el argumento del seno es todo esto. Seno de 1 sobre x. Pero por eso ahí reemplazando para sacar el límite del 0, reemplaza ahí en la x, queda 1 sobre 0. Me quedaría seno de 1 sobre 0. A eso te Sí, refiero. Pero esto es sí. seno, bueno, el 1 sobre 0 es una cantidad extremadamente grande. Seno de infinito, ¿qué es?
¿Cuál es el seno de infinito? Se va extendiendo a 0. No, es un valor que va a estar contenido entre -1 y 1, pero no sé qué cantidad es. Regáleme un segundito, por ya retamos, solo un segundito, regáleme. ¿Sí? A ver, volviendo a la explicación, verá. Nosotros vamos a ver a continuación que el 1/0 es una cantidad extremadamente grande, porque, ojo, cuando me dice x tiende a 0, no me dice que es igual a 0. En el teorema de la sustitución sí se hace el cálculo numérico así, pero por eso digo, debo de entender. Me está dando una cantidad extremadamente pequeñita cercano al 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta allí, sí o no? Sí, profe, pero no es que cuando el límite se extiende al infinito, o sea, el límite no existe. No, pero es que aquí tenemos que entender una cosa en mi problema. Yo justamente aplico el teorema del sándwich porque yo analizo estos extremos. Si ve, yo no estoy calculando el límite de x seno de 1/x. Porque verás, si yo hago el cálculo del límite, solamente seno sobre 1/0 es el equivalente de 0 de infinito. ¿Cuál es el seno de infinito? ¿Sabe por qué no puede calcular? Porque usted no conoce cuál es el valor de infinito. ¿Cuánto vale infinito? No tiene. Correcto, entonces justamente aplico el teorema del sándwich porque yo no calculo el límite aquí, yo calculo acá en estas dos condiciones matemáticas, en esto y en esto, porque yo he construido la restricción del teorema del sándwich, yo construí eso. Si recuerdan que en todo lo que desarrollamos desde aquí en adelante, nosotros construimos la restricción de la teorema del sándwich. Identificamos que g de x vale 0, h de x vale x, entonces obviamente para mí es más simple evaluar el límite en g de x, en h de x, me sale que son iguales a 0, como consecuencia me dice entonces que el límite de x seno de 1/dx, valor absoluto, cuando x tiende a 0 es igual a 0. Era lo que me pedía la demostración. ¿Sí le ve? Sí, ya le entendí, es que asumimos que como los dos son iguales, entonces asumimos que f de x Exacto, también. esa es la característica del teorema del sándwich. Si el límite de los extremos son iguales, implica que el de la función que está al medio, por ponerle de alguna manera, también va a ser igual a 0 en este caso. Sí, ya le entendí, yo estaba reemplazando, ya, profe, gracias. Ok, mejor, ya. Listos, chicos. A ver, vamos a ver, voy a cerrar esto y volvamos a la clase. ¿Sí? Aquí también pueden ver, este es un límite muy interesante y muy aplicado en la teoría de los límites. Traten de hallar ese límite. Van a ver que es muy similar a lo que acabamos de hacer en el ejercicio. Muy similar, ¿sí? Pero les pediría que lo desarrollen y vean qué es lo que sucede, ¿ok? Bien. Justamente pueden darse ciertos resultados matemáticos en la evaluación del límite, ¿sí? Y a veces, aquí yo voy a entender dos cosas. Cuando me da un valor numérico, ¿sí? Sea positivo o negativo, incluido el 0 también como tal, uno dice el límite existe. Por ejemplo, en los ejercicios, yo digo, aquí el límite existe. En estos ejercicios que me planteaba el problema, el límite existe, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo un valor numérico, yo digo el límite existe. Pero sin embargo, en ciertos desarrollos matemáticos se van a dar ciertas formas y una de ellas son las que se conocen como las indeterminaciones. Ojo, la indeterminación no me está diciendo si el límite no existe. Cuidado. Solamente me está dando ciertas características del problema en donde yo tengo que aplicar artificios algebraicos para poder levantar la indeterminación. Eso es lo uno. Ahora, cuando yo obtengo como resultado del límite
la expresión más o menos infinito, lo que yo voy a decir es que el límite no existe. Pero vamos a ver también otras condiciones matemáticas o problemas en donde decimos el límite no existe. Así me den cantidades numéricas. Pero vamos primero a la parte de las indeterminaciones. Lo que yo mencionaba hace un momento, la indeterminación son formas que se presentan cuando yo aplico el teorema de la sustitución, ¿sí? Y esas formas son que puede darse un resultado 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 elevado a la infinito, 0 elevado a la 0 o infinito elevado a la 0. Estas son formas que se conocen como las indeterminadas, que se pueden presentar en el ejercicio, pero todavía no me dan el resultado del límite. Todavía, eso no quiere decir que el límite no existe. Eso vuelvo a hacer la aclaración. ¿Sí? Veamos un ejercicio para poder entenderlo mejor y qué tenemos que desarrollar, qué debemos de aplicar. A ver, vamos a ver este ejercicio. Un poquito le voy a poner en una pizarra. Me dice, tengo el límite de x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Correcto. Ya. Bien. Chicos, algo bien importante es, antes de querer resolver el problema, de querer hacer muchas cosas, lo primero que se hace es hacer la evaluación del ejercicio tal cual está. Es decir, aplico el teorema de la sustitución. En mi ejercicio me quedaría límite de, a ver, voy a evaluar el límite. A ver, le voy a escribir porque no me gusta cómo está escrito eso. Voy a volver a escribir acá límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1. Ya. No me gusta cómo está. Listo. Muy bien. Entonces, lo que hago, lo que estaba mencionando, voy a aplicar el teorema de sustitución. Entonces, aquí me va a quedar 1 al cuadrado, 1. 5 por 1, 5. Menos 6 y 1 al cuadrado, me parece que era aquí arriba. Menos 1, me queda entonces 5, 1 más 5, 6 menos 6, 0, y aquí me queda 0. Este es lo que se conoce como una indeterminación, ¿sí? Y por tercera vez creo que repito, no me dice nada si el límite existe o no existe. ¿Qué hacer en estos casos? Ahí es donde entran los artificios matemáticos y aunque no están en la literatura como tal, no hay un artificio matemático general que me permita resolver o levantar las indeterminaciones. Sin embargo, yo puedo hacer ciertas consideraciones aquí en el problema y netamente algebraicas. Lo que voy a hacer es factorizar x menos, sería, vamos a ver, menos 6 y x menos 1, o más 1, perdón. Déjenme ver si estoy bien con el ejercicio. Me parece que si le planteé bien el problema, me parece que... Ah, no ha sido al cuadrado. No ha sido al cuadrado, perdón. Aquí no es al cuadrado. Le he colocado mal. Aquí no es al cuadrado. Ya. X menos 1. ¿Sí? Y aquí me va a quedar, vamos a ver, aquí me debería de ser al revés la factorización. Me quedaría más 6 y menos 1. Y aquí abajo me queda x menos 1. En esta parte del ejercicio lo que yo puedo hacer, y como nosotros podemos observar, es simplificar. Por lo tanto, el límite me quedaría x tiende a 1 de x más 6. Y una vez que yo he levantado, en realidad, este es el término que me levanta la indeterminación, lo que yo hago a continuación es nuevamente aplicar el teorema de la sustitución, y en este caso me quedaría 1 más 6, 7. Este es el resultado final del problema. Por lo tanto, aquí yo puedo decir el límite si existe. ¿Sí? Si ustedes observan,
con este procedimiento de la factorización, yo levanté la indeterminación. Por eso les pedía, creo, al inicio incluso del año lectivo, que es necesario que ustedes recuerden todo lo que es la factorización, regla de Ruffini, ¿sí? Identificar cuando hablamos de un trinomio, cuando hablamos de un cubo, cuando hablamos de una diferencia de cuadrados, de una diferencia de cubos, saber identificar, porque estas son una de las herramientas que vamos a utilizar para levantar muchas de las veces la indeterminación. Recordar cómo era la racionalización, ¿sí? En qué consistía, ¿sí? Entonces, en eso tienen que tener presente. Yo no sé si en el colegio algunos llegaron a ver la regla de Hospital. ¿Alguien la vio? No, profe, yo no en mi caso. Ya, alguien tal vez, algunos de los otros compañeros. Esa regla de Hospital la vamos a ver en el tema de la derivada, ¿sí? Y en realidad es una herramienta que me permite levantar las indeterminaciones que está asociada a la operación de la derivación. Pero como digo, eso veremos más adelante. Que podría simplificarme o me podría ayudar para levantar las indeterminaciones. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, chicos, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud de lo que hemos realizado hasta aquí? Ninguna. A ver, volvamos a la presentación. Listo. Estas serían algunas de las indeterminaciones, indeterminaciones más generales que aparecen. ¿Sí? Bien. Escoja un ejercicio de allí. Cualquiera para desarrollar. Toditos, profe. Ya, pero toditos van a tener que hacer ustedes. Yo, unito podría ser. Por eso digo, 13, profe. El 16, profe. a ver, el 16. El 13, profe. El 13. El 16. Hagamos el 13 y luego hacemos el 16. El 16 es facilito, pero ya voy. Hagamos primero el. Bien, hagamos el ejercicio 13 primero y luego nos vamos al 16. A ver, copiemos el ejercicio 13, pongámosle acá una nueva pantalla. Ya. Y me dice, halla el límite. El 13 era, ¿no? Raíz cúbica de x al cuadrado menos 2 raíz cúbica de x más 1 todo sobre x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Cuando x tiende a 1. Vamos a ver. Ya, listo. Ahí está el problema. Reitero, la primera parte del ejercicio es hacer la evaluación del límite tal cual está planteado. Ahí siempre cometen un error, chicos, porque quieren ya de entrada hacer otras cosas, quieren aplicar artificios y el problema se hace todo en shampoo. Por favor, eso les pediría que tengan cuidado porque a lo mejor el límite se resuelve directamente. ¿Sí? No necesariamente todos los límites tienen indeterminaciones. Ojo, sí, en eso hay que tener presente. Pero hagamos la sustitución. Hago la sustitución 1 al cuadrado por raíz cúbica de 1, me queda 1, menos 2, raíz cúbica de 1 es 1, perdón, aquí sería por 2, me queda 2, más 1, y aquí abajo me va a quedar 1 menos 1 elevado al cuadrado. Podemos observar que la indeterminación que se genera es de la forma 0 dividido para 0. Esa es la indeterminación. ¿Sí? Bien, ¿qué hacer en estos casos? En realidad aquí es donde, como se dicen, las papas queman y donde yo tengo que tratar de levantar la indeterminación como tal. Y aquí es donde, reitero, debo de recordar todo lo que es la factorización. Es súper importante esa parte. Bien. Voy a tomar el término x menos 1. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Qué caso de factoreo es ese? ¿O no es ningún caso de factoreo? Así no, con el cuadrado sería diferencia de cuadrados. Si estuviera x al cuadrado menos 1, entiendo así. Sí.
Ya, alguien tal vez. No, profe, cuando estuviera x menos 1 al cuadrado, o sea, todo eso al cuadrado. Lo que está abajo en el denominador. Ya, pero Ahí sería diferencia de cuadrados. este es un trinomio, ¿no? Que se descompone así. Es ese trinomio, ¿no es cierto? Pero lo que yo decía, solamente el x menos 1. Una diferencia de cuadrados ¿Cómo que da sería cómo sería x menos 1 elevado al medio Híjole, está bien, solo que está equivocada en algo. por, Por, por x más 1 elevado al medio. ya, está bien, pero está mal. Efectivamente, yo le puedo suponer que esta es una diferencia de cuadrados. Solamente que no estaba bien no estaba la manera correcta en la que me dio el desarrollo. Yo puedo hacer lo siguiente algebraicamente. Hacer esto. El x, yo le puedo sacar la raíz y al mismo tiempo le puedo elevar al cuadrado. Si ustedes observan, aquí sí está o se puede visibilizar lo que decía hace un rato la compañera, ¿no es cierto? Sino me dijo mal los factores o los términos. Aquí sería raíz de x menos 1 y raíz de x más 1. Sí ve que en donde estaba equivocada, porque usted me decía raíz de x menos 1 elevado a la 1 medio perdón, x menos 1 elevado a la 1 medio y x más 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí le ve el error que me decía Sí, hace un pero momento? Entonces, sacar las raíces. correcto. Sí. Pero también esta forma matemática también puede ser escrita de otra manera. ¿Qué también es eso? ¿Qué también es eso? ¿Quién me dice? Esto yo también le puedo escribir, esto es una conveniencia matemática. Yo le puedo escribir de la siguiente manera. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? ¿Qué es esa parte de allí? Una diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Si ven que con la misma expresión, en realidad yo puedo darle las condiciones matemáticas que yo quisiera. ¿Cuál es la diferencia de cubos? La diferencia de cubos, si ustedes recuerdan, era así. Perdón, aquí es al cuadrado. Luego viene así. Esa era la descomposición en cuanto a una diferencia de cubos. ¿Sí recuerdan? Era a menos b, sería al cuadrado más ab por b al cuadrado. Esa era la descomposición de la diferencia de cubos. Es lo que tenemos aquí. Raíz cúbica de x elevado al cuadrado más raíz cúbica de x sería a por 1 en este caso porque b vale 1 y más 1 al final, elevado al cuadrado que viene a ser 1. ¿Sí? Bien. Voy a tomar este camino y ya van a ver el por qué. Vean, el límite todavía ni le resuelto el límite, solo sé que hay una indeterminación de por medio. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es esto. Límite. Profe, para poder eliminar las raíces cúbicas del numerador, le escoge ese de abajo. Sí. Porque es raíz cúbica arriba, verán. Ajá. Es decir, todo esto de aquí le voy a sustituir por todo lo de acá. ¿Sí? Es decir, en vez de poner x menos 1 al cuadrado, le voy a poner todo esto elevado al cuadrado. Entonces me quedaría raíz de x al cubo menos 1 que multiplica a raíz cúbica de x al cuadrado
más raíz de x al cubo, perdón, aquí está al cubo, y más 1. Ese es volver a mi problema. Ah, pero todo esto, ¿qué? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque es este cuadrado de aquí. Yo solamente le hice la descomposición del x menos 1. Cuando x tiende a 1. Muy bien, todavía no le he desarrollado la parte que me corresponde. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En realidad le voy a hacer paso por paso para que se pueda apreciar menos 2. Bien, y aquí voy a distribuir la potencia. Ustedes recuerden que si yo tengo a por b elevado al cuadrado, esto es igual al cuadrado por b al cuadrado. Entonces voy a distribuirle, aquí hay un producto de por medio. Entonces aquí me va a quedar raíz cúbica de x a menos 1 elevado al cuadrado por raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Tenemos eso de ahí. Bien. Pregunta. ¿Alguien identificó el denominador? ¿A qué podría ser igual? ¿Alguien le vio al numerador? Profe, en el denominador no iría el último término también elevado al cuadrado. Perdón, gracias, sí, aquí. Gracias, sí, efectivamente. Ahora, en el numerador, ¿quién identifica el numerador? ¿Qué podría ser el numerador? Un trinomio. Un trinomio, correcto. Y ese trinomio vendría a ser escrito de esta manera. ¿Sí? Si ustedes observan, ese es el trinomio. El cuadrado del primero, que es raíz cúbica de x elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo término. Es decir, todo esto yo lo puedo contraer a esta forma. Es decir, me quedaría como límite de raíz cúbica de x menos 1 elevado al cuadrado sobre esto elevado al cuadrado que multiplica a esto de acá. ¿Sí? En este paso, chicos, ¿qué puedo hacer? Eliminar. Eliminar este término con el de acá. Y esa eliminación, dentro de todo el desarrollo, en realidad es la parte que hacía, o es la parte que va a eliminar, vamos a ver, que debería de eliminar la indeterminación. Entonces aquí me voy a poner límite de 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado, más raíz cúbica de x, más 1, esto elevado al cuadrado cuando x tiende a 1. Entonces aquí, una vez que hice la simplificación, hagamos la otra contraparte, es decir, ya apliquemos el teorema de la sustitución. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 elevado al cuadrado sería 1 más 1 más 1, el resultado final. Perdón, aquí me quedaría, estoy mal, perdón. Todo esto elevado al cuadrado, voy a tener 3 elevado al cuadrado 9, y ahora sí el resultado es un noveno. Ese es el límite. ¿Sí? Ese vendría a ser el límite de la función. Si ven todo el desarrollo matemático, bueno, un poquito le voy haciendo pausado para poder hacer la parte del artificio matemático que he considerado y que me permita levantar la indeterminación. ¿Sí? Chicos, ¿se ve el ejercicio? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Reitero, estas partes del álgebra es lo que ustedes deben de volver a recordar, inclusive partiendo de fracciones o partir del hecho de sumas y restas, de partir de la racionalización. En algunos ejercicios hay que aplicar el concepto de la racionalización inclusive.
Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. No le entendí muy bien cuando le saca el x menos 1 igual a raíz de x sobre 2 l al cuadrado menos 1 igual a eso no lo entendí muy bien. ¿Qué La parte es parte de arriba, profe. esto de acá? Sí, Esta de aquí, esto de aquí. sí, profe. Ya. Yo siempre digo, o más bien, la matemática a veces tiene una, no sé si decir si es una falla, no les sabría decir, no sabría utilizar el término, pero a veces uno se acomoda en la matemática, hace relaciones que uno quiere que se acomoden por simplificación, para, para reducir la expresión, etcétera, etcétera. Bien, recuerden que voy a volver a la parte que dije, yo partí desde esto, x menos 1, ¿sí? Yo hice la pregunta, ¿esto qué es? Entonces alguien me dijo, es una diferencia de cuadrados, pero también puede ser una diferencia de cubos. Yo me acomodo a eso. Para llegar a una diferencia de cuadrados, lo que yo hice fue lo siguiente, digo, muy bien, el x, yo le puedo, para que siga siendo el x, yo le puedo hacer lo siguiente. Si le saco la raíz cuadrada de x, ¿qué tengo que hacer para que no se me altere la relación? ¿Qué tendría que hacer algebraicamente? Si os digo, le saco la raíz de x, ¿qué tengo que hacer? Elevale al cuadrado. Elevale al cuadrado, correcto. ¿No es cierto? Si estamos, a la compañera que me estaba preguntando que no entendía muy bien esa parte. Sí, profe. Entonces, en vez de x, yo coloco esto. Entonces, aquí voy a tener, muy bien, en vez de x voy a colocar raíz de x elevado al cuadrado menos 1. Algebraicamente, o dentro de lo que es la parte de la factorización, ¿cómo se conocía a esa forma matemática? Como una diferencia de cuadrados, sí o sí. Y esto yo le puedo escribir como raíz de x menos 1 que multiplica a raíz de x más 1. ¿Le ve o no le ve? Sí, profe. Muy bien, ese era un caso. El otro, ¿cuál fue? En vez de hacer que x esté sacada la raíz cuadrada, le saco la raíz cúbica de x, pero para que no se me altere, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué tengo que elevarle? Al Al cubo, al cubo. cubo. Al cubo, ¿no es cierto? Tengo raíz cúbica de x elevado al cubo porque al fin y al cabo se me simplifican las partes, ¿no? Y vuelvo a tener x. Entonces, en este caso hice exactamente lo mismo. Le coloqué raíz cúbica de x elevado al cubo menos 1. ¿Qué caso de factorio es este? Esta es una diferencia de cubos. Y la diferencia de cubos era, o sea, hacía la descomposición de esta manera. Raíz cúbica de x menos 1 que multiplica a raíz cúbica de x, esta primera parte elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más el producto de los dos términos, porque en este caso es el 1 y es la raíz cúbica de x, entonces aquí me quedaría raíz cúbica de x y al final me queda más 1 elevado al cubo, que es 1. ¿Sí? Si ve que con la misma relación, yo le pude haber acomodado de la manera en la que yo quería. ¿Sí? Yo pude haber hecho incluso tal vez esta consideración, aunque no la voy a utilizar, ¿no? Raíz cuarta de x elevado a la cuarta menos 1. ¿Sí? Esta es una diferencia de cuadrados. O sea, tiene esta forma, tendría que ser la misma descomposición, pero con raíz cuarta y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió tal vez lo que, no sé, lo que me preguntaba? Sí, profe, gracias. Ok. Reitero, estas cuestiones son aplicadas por quien desarrolla el ejercicio. Puede que haya otro método para resolver, no quita eso, ojo, ¿sí? Si alguien dice, no, profe, acá yo le hice de esta manera y los resultados son los correctos y todo el procedimiento es correcto, está bien, es correcto, ¿sí? Insisto, a veces no hay una única forma de resolver los ejercicios. Pueden hacer varias, pero obviamente se deben de argumentar matemáticamente, ¿sí? Con todo lo que estamos nosotros aquí desarrollando. Bien. Preguntas con respecto al ejercicio antes para poder hacer el otro, el siguiente. Ya. Me dice, halle el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, me dice. No importa. De la parte entera
Híjole, aquí yo no sé si será, déjenme ver, debe ser más o menos, no me salió el signo ese. Ya le voy a ver, porque este de ley debe ser esta una indeterminación. Y abajo es, ya. Déjenme ver, aquí sería 0. 2 por 3, 6. 4. Híjole, aquí qué debería de ser. 2. Déjenme ver. 2 por 3, 6. Menos 2 es 4. Bueno, le voy a dejar como multiplicación porque no sé qué será. 0, déjenme ver. Ya, debe ser multiplicación. Esa es la única duda que me queda del ejercicio. Ya. Bien, nuevamente, apliquemos el teorema directamente. Entonces, lo que voy a hacer es 2 sería parte entera de 6 menos 2 menos valor, perdón, por aquí es por valor absoluto de 2 menos 2 se hace 0. Aquí voy a tener 4 menos 4 sería 2 por 2, 4 menos 4 sería 4 menos 4. Y aquí me queda que esto es 0 sobre 0, ¿sí? Aquí es producto, ¿no? 6 menos 2, 4 por 0, 0. Y aquí me queda 4 menos 4, 0 sobre 0. Es esa condición que tenemos aquí descrita. Bien, ¿cómo desarrollar este problema? Sí. Bien. Si nosotros observamos, aquí me dice, esta es notación matemática. Cuando utilizo estos sobreíndices, 2 menos o 2 más, lo único que me está indicando es por dónde me aproximo a la cantidad 2. El negativo es por la izquierda y el positivo es por la derecha. ¿Sí? Estamos, un poquito hago la anotación porque ahí dice 2 positivo, 2, me aproximo a 2 por el lado derecho. ¿Sí? Y tiene importancia dentro del desarrollo del ejercicio. Antes que nada voy a hacer lo siguiente, pero, y esta es una sugerencia que les voy a siempre hacer. Traten que siempre el X esté adelante de los términos. Aquí como tengo valor absoluto, en el caso del valor absoluto, yo tengo lo siguiente. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. Aquí no pasa en nada en absoluto. Si yo cambio las posiciones manteniendo el signo, no pasa nada. Se mantiene lo mismo. X menos 2. Es decir, aquí me quedaría X menos 2. Sobre X al cuadrado menos 4. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte que voy a analizar de acuerdo a la condición matemática que es 2 por la derecha? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces aquí lo que voy a hacer a continuación es la descomposición del valor absoluto para este ejercicio. Me dice es X menos 2 y menos X menos 2. Aquí, analizando la parte del argumento, tiene que ser mayor o igual a 0. X menos 2 menor a 0. Si resuelvo esto, me dice X mayor o igual a 2 y X menor a 2. Bien. Voy a borrar esto de aquí, esto de aquí. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta, ¿no sería menos X más 2? Menos, ¿en dónde? ¿Aquí? O sea, para ponerle, como usted dijo, el X por delante, no, arriba. Usted dijo que le pongamos el X siempre por delante del Sí, del X 2. menos 2. Entonces, para cambiarle de lugar no quedaría menos X más. Pero es valor absoluto. Recuerde que es valor absoluto. Ya. Ya, claro, usted me dice esto. Matemáticamente hubiera sido esto, ya, claro, le entiendo. Así. Pero al ser valor absoluto, no me altera en nada. Sigue siendo valor absoluto. ¿Sí? ¿Se aclaró esa parte? Sí, ya. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué hice la descomposición? Digo, esto es muy importante debido a lo que me da acá el 2 por la derecha. Porque el 2 por la derecha vendría a ser
estos resultados, quiere decir que aquí es x menos 2, ¿sí? Y acá es x menos 2 cuando es por la izquierda. Este sería la negativo y esto el positivo. Por lo tanto, cuando me dice me aproximo por la derecha, ¿cuál de los dos debo de tomar? ¿El menos x menos 2 o el x menos 2? X menos 2. X menos 2, es decir, mi límite quedaría escrito de esta manera. Ya desaparece el valor absoluto. ¿Sí? Ya desaparece el valor absoluto porque dice 2 por la derecha. Entonces, yo debo de considerar esta condición matemática. Sería x menos 2. Y abajo, si nosotros observamos x al cuadrado menos 2, ¿qué es? Matemáticamente. ¿Qué es? ¿Qué caso de factoreo? ¿O qué condición matemática? ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. X menos 2, x más 2. Y se va, se va. Entonces me queda límite de la parte entera de 3x menos 2 sobre x más 2. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Si aplico el teorema de la sustitución, muy bien, entonces aquí ya vamos a hacer parte entera de 3 por 2 menos 2 de 2 por 2, 4. Aquí va a tener 3 por 2, 6 menos 2, 4. La parte entera de 4, ¿cuánto es? La parte entera de 4. 4. 4. Dividido para 4, perdón, claro, dividido para 4, quiere decir que el límite es igual a 1. ¿Sí? Profe, en este caso solo tenemos que prácticamente analizar el valor absoluto. En este lado, ¿por qué, reitero, analizamos el valor absoluto? Porque me dice 2 por la derecha. ¿Sí? Por eso analicé el valor absoluto acá. Porque si no le hago ese análisis, yo voy a tener aquí dos casos, uno con valor positivo y un valor con valor negativo. Esto. Y el resultado va a ser diferente. ¿Y cuándo, profe, se evalúa la parte entera? ¿Cuándo se evaluaría? ¿En qué caso? Como la parte entera. Aquí en el ¿Cuándo momento, se desarrolla así la parte entera como le desarrolló el valor absoluto? es que no tengo que desarrollar la parte entera porque la parte entera únicamente le evalúo para el valor cuando aplico el teorema de sustitución. ¿Sabes qué es lo que hice? 3 por 2, 6 menos 2, 4. La parte entera de 4, ¿cuánto es? 4. Hagamos cuenta que era 2,5, ¿sí? Hagámosle solamente para que si me hubiera salido 3, parte entera de 3 por 2,5 menos 2, hagamos cuenta que, que hubiera sido 2,5. Olvidémonos de lo anterior, solamente qué es lo que va a pasar en este ejercicio. 3 por 2,5 menos 2, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me daría el resultado? ¿Cuánto me daría esto? 5.5. 5.5, ¿no es cierto? Parte entera de 5.5. ¿Cuál es la parte entera del 5.5? 5. 5, correcto. Ahí es donde estoy evaluando. ¿Sí ve? Ahí es donde evalúo. No tengo que desarrollar. No tengo Pero que... yo le decía, hace un ejercicio diferente que el límite que x se extiende a 2 y estaría solo la parte entera de 3x menos 2, no hubiera el valor ya. absoluto. ¿Cómo sería ahí el ejercicio? Esa era mi pregunta. A ver, si usted dice si tengo algo así. Si hay, le desarrolla igual como con No, solamente le aplica el teorema directamente. O sea, hace parte entera de 3 por 2 menos 2 y ya está, lo que me salga. 3 por 2, 6 menos 4, la parte entera de 4 es 4. No, pero, o sea, si se hiciera indeterminado, ahí tendríamos que sí, desarrollar. es que a ver, yo siempre digo esto. Si me comienza a inventar, claro, podrían comenzar a inventar ejercicios para ver qué es lo que pasa y qué tendríamos que hacer, pero tendría que tener el ejercicio para saber qué tengo que desarrollar. Ahorita me dice, inventémonos un ejercicio, es lo que usted me está diciendo. Ya, a ver, déjeme, voy a poner esto a ver cómo podríamos desarrollar. Digamos que es... Profe, antes de que continúe con la inquietud de Cintia, yo tengo una inquietud sobre el ejercicio que estamos realizando. Ya.
En el caso de que el límite sea, o sea, solo está el 2, no está 2 positivo, se analizaría las dos partes del valor absoluto, o sea, habría dos Exactamente. respuestas, positivo y Claro, negativo. exactamente. Eso quiere decir, si estuviera aquí solamente el 2, entonces tendría que hacer una parte positiva y la otra sería la parte negativa, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces aquí sería 3x menos 2. ¿Y qué debería de colocar en este caso? Sería menos x menos 2. 2x, Ah, el ya. negativo. En Y ese tenía obviamente, esa inquietud. y acá abajo me quedaría x menos 2 y x manteniendo el mismo ejercicio, ¿no? Se va, pero aquí si ustedes observan aparece el signo negativo. Porque aquí es producto. ¿Sí le ve? El signo no desaparece. ¿Y ahí cómo haríamos con el signo? Ahí solo queda el signo. El signo va adelante, no pasa nada, pues vuelve a ser el problema. Ya, ahí está el problema. Por la izquierda. Y si le hago el desarrollo por la izquierda, en este caso me va a quedar menos 1 al final el resultado. Nada más, eso sería. Ahí ya, profe, gracias. Sí. Ahora lo que decía Cindy, creo que era vamos a ver aquí qué es lo que tendría. Aquí voy a tener una indeterminación. A eso se refiere, ¿no es cierto usted? Sí, profe. Ya. En este caso, vamos a ver cuando x tiende a 1, solamente otros valores positivos. Aquí sería directamente la simplificación de esto. O sea, pum, pum. Si se fuera el caso que me dio una determinación de esa situación, por la forma matemática que tenemos aquí descrita de la parte entera. Recuerden que esto lo único que hace es que la cantidad numérica que esté aquí expresada le lleve al entero inferior, nada más. Eso es lo que lo hace. Solamente eso en el momento de evaluar. Aquí sería, o debería de ser, le simplifico, y bueno, aquí me va a quedar el límite de 1. Ese va a ser el límite en este caso, de 1. Eso sería únicamente lo que debe de ser. Pero como digo... Y no, o sea, no desarrollaríamos como usted nos enseñó sacando, bueno, para graficar era eso, sacando los intervalos, o sea, aquí no hay que aplicar. Es que aquí solamente me pide cerca de 1. Yo para que le voy Solo a sacar la graficar, parte entera. claro, para que le voy a Ok. sacar yo en 2, en el intervalo 0, Claro. 1, 6 en 1. Aquí es en una cantidad, es en un valor numérico se me va la palabra, del dominio. De hecho, aquí hay dos casos particulares muy similares al anterior. Aquí deberíamos de analizarle así, perdón, más bien. Tal vez ahí haré la aclaración en este caso. Aquí nosotros deberíamos de hacerle en dos partes el análisis. Un límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Muy similar al ejercicio anterior, y un límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Sí? Deberíamos de analizarle de esta manera, porque el 1 por la derecha, esto va a irse hacia el valor de 1, perdón, del valor sería de 0 arriba. Si me hago el 1 por la derecha, este se va a ir a un valor de 0. Si yo le doy 1,1 menos 1, me va a dar 1. Aquí debería de simplificarle porque esto siempre me va a dar el valor de 1. Y en el caso de acá, este me va a dar el valor de menos 1. Me debería de dar el valor, a ver, 0,9 menos 1, 0 menos 1, me va a dar el valor de menos 1. En el caso de acá. Los intervalos, aquí tendría que analizarle por los dos lados, el de la derecha y el de la izquierda, por el signo. Aquí me estaría dando... Dentro de los límites también puede aplicar la función signo. Claro, pero sería así. Pues. Sería ahí, o sea, sí se puede hacer ejercicios. Claro, porque aquí me dice el límite del signo, pero siempre teniendo presente la definición de la función signos.
Las condiciones. Correcto, pues exactamente, porque tengo 0, 1 y 1 cuando x es mayor, en este caso, mayor a 0, x es igual a 0, y cuando x es mayor menor a 0, perdón. Claro que podría aplicar ahí la función signo, porque los resultados de la función signo, ¿cuáles van a ser? O los posibles, son estos de aquí. 0 y menos 1. Claro, sí. Ahí tendríamos que evaluar dentro del límite que nos dan, así como Correcto. nos dieron uno Correcto. positivo, uno Claro. negativo. Y aquí, por ejemplo, de aquí si evalúa el límite, aquí va a ser el límite de signo de 0. ¿Cuánto vale el signo de 0? Es esto, vale 0. Ya, profe, Bien. gracias. Aquí sería, porque estoy evaluándole allí, correcto. ¿Sí? Pero ya va a depender incluso del problema que esté dentro del argumento de la función signo, etcétera, lo que corresponda. ¿Sí? De hecho, aquí también deberíamos de analizarle el límite por la derecha y por la izquierda, por estas condiciones de acá. ¿Sí? Deberíamos de analizarle aquí el límite por la derecha y por la izquierda. Por la derecha va a ser 1 y por la izquierda va a ser menos 1. Ya vamos a ver este concepto de qué pasa cuando los límites son diferentes. ¿Qué condición matemática se aplica allí o qué se interpreta? Bien. Listo. Vamos a dejarle hasta allí. Sí les recomendaría que traten de hacer los ejercicios que están aquí, chicos. El límite es bien interesante. A mí me parece que es algo bien interesante porque justamente despierta estos artificios matemáticos. Al menos yo le considero así el límite. Justamente de tratar de ver qué es esta expresión, identificar, aquí hay un trinomio, aquí hay una diferencia de cuadrados, aquí hay una diferencia de cubos, aquí tengo que aplicar racionalización, o a veces varios artificios en el mismo ejercicio, ¿sí? A mí me parece muy interesante los límites porque es algo que también van a utilizar más adelante, esos artificios matemáticos que a veces no hay un libro de artificios, no hay un documento que se diga donde, profe, deme una bibliografía de artificios matemáticos, no los hay. La única manera que uno va descubriendo los artificios y luego los va haciendo parte de su proceso matemático es desarrollando ejercicios. Por eso, chicos, les pediría que traten de hacer este grupo de ejercicios, ¿no? Creo que ya les había mencionado, hay un texto que es de Minovich y un texto de Berman, que son de cálculo diferencial. Y en sus capítulos de límites, hay unos ejercicios bien interesantes, aunque no lo crean, de entrada parecen tan complejos, pero cuando uno los ve, el artificio matemático es tan sencillo que el problema se resuelve en 4 o 5 pasos nomás. Pero uno de entrada le ve que el problema está, pero así, imposible de realizar. Y son cositas bien básicas, bien elementales, como digo, que están asociadas en un caso al caso del factoreo. Por eso les decía, traten de chequear eso, la factorización, regla de Ruffin, división de polinomios, cosas como esas, porque eso les ayuda a resolver este tipo de ejercicios de los límites. Profe, en el ejercicio hay 14, ¿cómo haríamos para eliminar esas raíces en el denominador? Bueno, puede haber varios caminos. Primero yo sacaría a lo mejor factor común. Factor común. Es más, si usted observa, este término es una diferencia de cubos. Sí. Perdón, no es una diferencia de cubos, estoy No. mal. No es una diferencia de cubos, perdón. No está elevado al cubo. Sí, pero de pronto yo podría desarrollar esto primero, el denominador. Vamos a ver si aquí me da 1 se hace 0. Aquí me va a quedar infinito menos infinito. Esa es una indeterminación de infinito menos infinito. ¿Sí? Porque me va a quedar aquí, si hago la evaluación del teorema de sustitución, me va a quedar 3, 1 menos 1, menos 2, 1 menos 1. Menos 1. 3 para 0. Siempre esto me da una cantidad grande. 2 para 0, esto me da una cantidad grande. Aquí me queda infinito menos infinito. ¿Sí?